a trabajar el tema de la anatomía de la sangre. Este es nuestro tema oficial de la segunda unidad. Ya vimos lo que es el sistema digestivo a través de la actividad de la semana pasada y que ustedes tienen que terminar. Entonces nos vamos a dedicar por completo a este tema. Entonces vamos a recordar un poquito, la sangre es un tejido, ¿verdad? Del tipo conectivo especializado, entonces, y también uno de los únicos tejidos líquidos del cuerpo humano. Entonces vamos a hablar de este tejido especial. Entonces vamos a nuestra primera diapositiva. Dice, anatomía sanguínea. La anatomía de la sangre está relacionada con los elementos que componen la sangre y por los vasos que la transportan, de tal manera que el transporte de oxígeno se lleve a cabo de los pulmones al resto del organismo, vehiculizado por la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos. A ver, explico esto a detalle. Primero, cuando hablamos de anatomía sanguínea, tenemos que hablar primero saber qué elementos tiene la sangre, o sea, de qué está hecha, qué la compone. Y segundo, tenemos que hablar también de los vasos sanguíneos, que es como los conductos por los cuales avanza o se mueve la sangre por nuestro cuerpo. Y también vamos a hablar del corazón, por supuesto, porque es esa bomba que impulsa la sangre a través de esos conductos. Entonces vamos a hablar de ambas cosas, de qué se compone la sangre y los vasos que la transportan. Bueno, ahora, esos vasos sanguíneos transportan la sangre de tal manera que o sea, la sangre es capaz de transportar oxígeno por todo el cuerpo, desde los pulmones al resto del organismo. Para poder hacer eso, la sangre utiliza una molécula llamada hemoglobina. A ver, la hemoglobina es la responsable del color de nuestra sangre. O sea, nuestra sangre es roja porque contiene hemoglobina. Es la que le da el color a los famosos glóbulos rojos, que son, vamos a conocerlos también como eritrocitos o hematíes. Entonces, solo en un inicio los voy a llamar como glóbulos rojos y glóbulos blancos. A partir de estas clases ya utilizo la terminología correcta. Ahora, antes de avanzar, les voy a dar un minuto para buscar rápido la definición de flebotomía. A ver, un minuto, a ver quién la encuentra primero y me dice qué es flebotomía. Es una incisión que se hace en el corazón para extraer una cierta parte de sangre. Directamente en el corazón. Bien, tenemos una definición interesante. A ver, ¿alguien encuentra una distinta? Es una incisión a través de la vena para extraer sangre, habitual para pruebas de laboratorio. Muy bien, excelente. A ver, a la persona que realiza una punción directamente en una vena, también existe la punción en una arteria, estamos hablando de un flebotomista. Entonces, por acá dice Kimberly Humul, operación quirúrgica que consiste en la incisión en una vena para evacuar una cierta cantidad de sangre. A ver, sí, la flebotomía es bastante sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va al laboratorio clínico y le dicen va a realizarse una hematología, o sea, un examen de sangre. Va, extiende su brazo, insertan una aguja y le extraen sangre. Eso es flebotomía, la extracción sanguínea. Entonces, lo realizan enfermeras, técnicos de laboratorio, químicos, biólogos, médicos, personal del área de salud, capacitado para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un área importante del cuerpo, es una vena. Si se punciona mal, se puede trasvasar, dejamos un gran hematoma o podemos causar una hemorragia. Entonces, para poder actuar y saber realizar la flebotomía, pues hay que estudiar algo relacionado con ello.
Entonces, flebotomía, según sus palabras, es la extracción sanguínea o la punción que se realiza directamente en una vena. Yo sé que aquí la mayoría pues ha ido por alguna prueba al laboratorio, ya sea hematología o química sanguínea, pero más de alguna vez les han extraído sangre. Entonces, es esa punción que se realiza. Es en las venas o puede ser en una arteria, en los lugares donde se puede realizar. En esto de la arteria que les menciono, más que todo lo hacen los doctores cuando quieren ver niveles de oxígeno en sangre. Es un poquito más complicado. Ahora, por ejemplo, yo como técnico de laboratorio, en mi formación no incluía la extracción de sangre arterial. Esa no la puedo extraer yo. Es una punción más profunda y causar una hemorragia en una arteria puede pues provocarle problemas serios a una persona. Entonces, yo he extraído únicamente de venas. Entonces, eso es flebotomía, ¿verdad? La extracción de la sangre para su análisis. Cualquier prueba, cualquier cosa que usted quiera saber de su cuerpo, se puede saber a través de un examen sanguíneo. Entonces, es muy variada la información que podemos obtener de una sola muestra pequeña de sangre, ¿verdad? Entonces, ¿ya tomaron los datos de acá? Yo, profesora. Muy bien, pasemos a lo siguiente entonces. ¿Qué es la sangre, verdad? Todos la conocemos, tal vez por un proceso desagradable, ¿verdad? Alguna vez se cortó o pues tuvo un accidente, pero todos la hemos visto. Tiene un color rojo oscuro, como la podemos ver acá. Cuando es sangre venosa. El día que usted mire sangre arterial, va a ser de un rojo brillante porque está cargada de oxígeno y cuidado, ¿verdad? Porque una hemorragia de una arteria ya es un asunto bastante grave. Entonces veamos, ¿qué es la sangre? La han apodado como el río de la vida. ¿Por qué creen que le dieron ese apodo? A ver, alguien que crea, que me diga por qué cree que le... Porque pasa por todo el cuerpo. Muy bien, pasa por todo el cuerpo, o sea que se mueve, ¿verdad? A ver, perdón, me distraje aquí un momento. Miren, tiene razón, ¿verdad? Eso de el recorrido que hace a través de las venas, pues la han llamado de esa forma. Ahora un río fluye igual que la sangre en nuestros cuerpos. Entonces la sangre constituye el único tejido líquido de todo el organismo. Yo hago una salvedad. Miren, esto no es que yo me lo haya inventado o lo haya investigado de internet, no, sino que lo trabajo del libro de Anatomía y Fisiología que ya les he compartido a través de la página de Educar. Si ha entrado allí va a encontrar el espacio de libros de utilidad y allí les subí 2 de Anatomía y Fisiología. Entonces, de ahí lo he extraído. Hay otro líquido en el cuerpo que transporta células, entonces me deja en duda pero más adelante vamos a hablar de la linfa y el sistema linfático. Entonces, de este momento, para nosotros, y como solo vamos hasta este punto, pues sí es válido decir que la sangre es el único tejido líquido de todo el organismo. Es un líquido espeso y homogéneo, o sea, usted no ve ninguna diferencia, todo se ve del mismo color, se ve que es un solo líquido y no podemos distinguir los componentes de ello, a simple vista al menos. Entonces, a través del microscopio se puede observar que la sangre está formada por componentes, tanto sólidos como líquidos. Entonces, ahí es donde entra que la sangre sea un tejido. ¿Por qué? Porque esos componentes sólidos que podemos encontrar en la sangre son células. Entonces ya conocimos una. En la diapositiva anterior hablamos de glóbulos rojos. Ese es un tipo de célula que hay en la sangre, pero no es el único tipo de célula. Hay otros. Entonces esa parte sólida de la sangre son las células. Y la parte líquida le vamos a conocer como plasma. Entonces es un tejido, pues recordemos que los tejidos están hechos de células y entonces la sangre cumple con esa definición.
la componen células, además de una matriz líquida que es el plasma. Entonces sigue siendo un tejido, pero está en estado líquido, ¿verdad? Es bastante espeso, como podemos ver. Y bueno, miren, si alguna vez en la vida usted tiene oportunidad de donar sangre, hágalo. No se imagina cuántas vidas se salvan con la donación de sangre, ¿verdad? Personas que tienen algún tipo de cáncer y la necesitan, o sufrieron un accidente grave y necesitan una transfusión sanguínea. Esa sangre que donamos les puede salvar la vida. Entonces, si alguna vez tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. ¿Puedo cambiar de diapositiva o no hay preguntas de hasta acá? Puede cambiar, profesora. Muy bien. Avancemos entonces. Acá sí quiero que tome los datos, por favor. Dice, componentes de la sangre. Entonces, hablemos de qué está hecha. La sangre es un tejido conectivo, ¿verdad? Ya dijimos que es un tejido conectivo especializado, de los muchos tipos que hay, ¿verdad? Entonces, el tejido conectivo complejo en el que las células sanguíneas vivas, o sea, los elementos figurados, miren, elementos figurados también lo vamos a encontrar como elementos formes. Entonces, lo encontramos como elementos figurados, elementos formes o elementos sólidos, que esas son las células. Están suspendidas en una matriz líquida inerte llamada plasma. O sea, las células se acumulan, se mantienen en una matriz líquida llamada plasma. Entonces, tenemos que, si usted, por ejemplo, cuando tomamos una muestra sanguínea en este tubo morado, que es un tubo con EDTA, etilendiamino tetracético se llama, es un anticoagulante. Se hace que la sangre se mantenga líquida, que no se coagule, porque usted sabe que si se hace una herida y le sale una gotita de sangre o le está sangrando, pues después de un tiempo se le forma una costra. De niños conocían re bien las costras, porque todo el tiempo andábamos ahí cayéndonos y raspándonos y con costras hasta en las rodillas. Ahora ya uno de grande hasta se le olvida cómo son porque entiende a no hacerse tantas heridas. Pero bueno, usted sabe que la sangre se coagula fuera del cuerpo, o en una herida para cubrirla. Entonces, los que hacemos los químicos biólogos, ¿verdad? Para evitar que la sangre se coagule, es recibirla en este tipo de tubitos especiales con anticoagulante. Este es solo un tipo de los anticoagulantes que hay. Entonces, los tubos con EDTA mantienen la sangre líquida por más tiempo, no se coagula. Pero digamos que usted deja el tubito ahí en una gradilla, pues mucho tiempo. Al final va a haber esta división, o lo centrifuga, ¿verdad? Y vamos a ver cómo cambia. Este sábado, si no tengo muchos pacientes, les voy a grabar un videito ahí de cómo se mantiene la sangre en estos tubos, debido a que la práctica no la podemos hacer. Entonces ahora voy a aprovechar ese recurso de laboratorio para grabar algunos videos, si me lo permiten allá, por supuesto, y si no tengo muchos pacientes. Entonces, posiblemente la otra semana hablemos de esto ya con un ejemplo más vívido. Entonces, al centrifugar los tubitos o al dejar que se asienten los sublimentos formes, porque recordemos que son partes sólidas, tienden a irse hacia el fondo. Entonces, cuando vemos esto, la sangre, o sea, ¿qué hay en la sangre? Tenemos los glóbulos rojos en mayor cantidad, por eso el color de la sangre. Aunque usted la iba a decir aquí, pero aquí se ve negra. Lo que pasa es que es sangre venosa, entonces es un rojo muy oscuro. Entonces tenemos los glóbulos rojos, que son la parte sólida, las células, y una menor cantidad de glóbulos blancos y plaquetas. Plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Estas tres son las células de la sangre, ¿sí? Por favor, anótelas con su nombre común, que es el más conocido, y ahorita las va a anotar con el nombre correcto. Ahí está, solo le di admitir a un compañero. Vale, entonces, estos son los elementos formes o elementos figurados o elementos sólidos de la sangre. Los glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes. Tienen esos tres nombres: glóbulo rojo, eritrocito, hematía.
Glóbulos blancos, aquí hay varios tipos, pero el nombre general es leucocitos. Por favor, anótelo. Los glóbulos blancos son leucocitos. Ahora, si nos vamos a tipos, hay neutrófilos, hay monocitos, hay linfocitos, hay varios tipos. Entonces, ahorita solo anote que los glóbulos blancos, su nombre es leucocitos, ¿sí? Por favor. Entonces, vamos a ir paso a paso, uno a uno. Las plaquetas, a ver, glóbulos rojos tienen el color rojo por la hemoglobina y son los que transportan el oxígeno. Los glóbulos blancos son especializados en la respuesta inmune, es decir, que lo defienden de infecciones, de parásitos, pues protegen el cuerpo de todo. Las plaquetas ayudan a la coagulación sanguínea. O sea, cuando a usted se le forma una costra es gracias a una plaqueta. El nombre de las plaquetas, lo anota por favor, es trombocitos. ¿Sí? Entonces tenemos eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Por eso cuando hay problemas con las plaquetas, ¿verdad? Se llama trombocitopenia si no hay, trombocitosis si hay muchas, ¿verdad? Entonces los nombres de enfermedades van ligados a su nombre correcto, trombocitos. Leucocitosis si hay muchos leucocitos, leucocitopenia si hay pocos y así, ¿verdad? Entonces se asocia al nombre correcto, no a los nombres comunes, ¿verdad? Entonces, glóbulos rojos, vamos a tratar de ir dejando atrás ese nombre para llamarlos como es correctamente, eritrocitos. Glóbulos blancos también vamos a ir dejando ese nombre atrás para llamarle leucocitos. Y las plaquetas también dejamos ese nombre. Bueno, este se utiliza bastante en laboratorio, el recuento de plaquetas, pero también es bueno conocer el de trombocitos. Ahora va, esa es la parte sólida de la sangre. El resto que tenemos es el líquido en donde estos pues se mantienen, que es el plasma. El plasma sanguíneo es un líquido rico en en varias sustancias que ahorita vamos a ver detalladas. Entonces necesito que este esquema lo tenga en su cuaderno, así que les voy a dar 2 minutos para poder dibujar esto en su cuaderno y escribir, señalar estas regiones, ¿sí? Por favor. Y ahorita vamos a ver detalles de esto. A ver, ¿dudas o preguntas sobre lo que estamos viendo? Profesora, ¿cómo dijo que se llamaban las plaquetas? Trombocitos. Con B alta y toda la terminación citos es con C, por favor. Trombocitos. ¿Y los glóbulos rojos, cómo dijo que se llamaban? Eritrocitos. Gracias, mi. Muy bien. Hay que practicar esos nombres. Realmente a veces reconocemos el tipo de célula, pero nos cuestan los nombres. Entonces sí hay que practicarlos. Bueno, a ver, solo creo que alguien está escribiendo acá en el chat. Los glóbulos rojos, ya dijimos que son eritrocitos o también les pueden llamar hematíes, pero por lo regular se usa más el nombre de eritrocitos. Yo uso más ese nombre, entonces también, ¿verdad? Pero si usted quiere, pues hematíes, eritrocitos, ambas están correctas. Bueno, a ver, aquí a buen ojo podemos ver que existen cantidades más o menos similares en cuanto a plasma y a las células en la sangre. Entonces vamos a hablar de esas cantidades. ¿Cuánto de plasma hay? ¿Cuántas células hay para ver cantidades normales?
Entonces, recapitulando lo que vamos viendo, ¿verdad? La sangre, entonces, es un tejido conectivo líquido porque tiene células vivas, que son los elementos figurados o elementos formes, y estas están suspendidas en una matriz líquida llamada plasma. Entonces, vamos a encontrar esos componentes en la sangre. Bueno, entonces veamos, a la hora de extraer una muestra de sangre, esto solo le di a admitir a una compañera, vamos a hacer uso de una punción sanguínea. Aquí estamos observando en esta imagen a un especialista de la salud. Primero se coloca una liga que es elástica para hacer presión y ayudar a que sea más aparente la vena, o sea, poderla palpar. No todas las venas se ven, más bien hay que sentirlas ahí bajo la piel. Y con ayuda de este es un Vacutainer bueno, Vacutainer es la marca, esto se llama sistema al vacío. Es una aguja que insertamos el tubo del otro extremo y se llena automáticamente por el vacío que tiene el tubo, o sea, absorbe la sangre. También se puede hacer una extracción sanguínea con una jeringa, siempre cuidando los tiempos porque como sabemos que la sangre se coagula, entonces hay que tener cuidado con ello. Si usted se da cuenta, acá en esta gradilla tenemos diferentes colores de tubo. Hay rojos, celestes, morados, amarillos. Todos esos tubos tienen un tipo especial de aditivo que puede ser un anticoagulante o puede ser o puede no tenerlo y se coagula la sangre en ellos. Entonces depende de qué examen debamos realizar, así se escoge el tubo adecuado para recibir la sangre. Entonces, podemos observar qué está usando como protección el especialista que está tomando la muestra. Guantes de látex. Muy Los bien, guantes de guantes, ¿verdad? Los guantes no es que hasta ahora estén de modas por el COVID, no, sino que estos se han utilizado desde antes, ¿verdad? Los guantes siempre han sido parte del equipo de protección personal dentro de los laboratorios. Entonces, es común, es lo correcto tomar una muestra sanguínea con guantes. ¿Por qué? Porque la persona ahora, pues tenemos el riesgo del COVID, pero no es la única enfermedad que se puede transmitir de forma de una persona a otra. Entonces, el personal de salud siempre debe cuidar su propia salud primero para poder seguir atendiendo la salud de los demás. Entonces, lo primero siempre es la precaución. Entonces, hay una metodología correcta para la extracción sanguínea. Ya vamos a hablar de ese tema. Entonces, quiero que observe los tubitos acá. Si usted se da cuenta, todos son tubos del mismo tipo, todos son de EDTA, especializados en que no se coagule la sangre. Pero al estar de forma vertical, la sangre siempre va a bajar, o sea, siempre se va a separar así, porque los elementos formes o las células pues tienden a ser pesadas. Pero vamos a aumentar esto para que lo vea. No es la mejor fotografía que pude haber conseguido, pero al menos nos sirve. Va, obsérvela entonces. Solo le voy a dar ingreso a un compañero. No sé, José Armando va de salir de la videoconferencia. Me imagino que su señal ha de ser algo inestable. Va, observe. Aquí usted puede ver esta parte roja de cada tubito es... Ay, mucho. A ver, ahí está. La parte roja son los eritrocitos, los glóbulos rojos que tienden a bajar, son los que hay en mayor cantidad, por eso nuestra sangre es roja. Esa delgada línea blanca que puede observar allí es la capa de leucocitos o glóbulos blancos. ¿Por qué es tan delgada? Pues imagínense que esa persona no tiene una gran enfermedad, no necesita tantos glóbulos blancos. Aparte de las cantidades son distintas. En un mililitro de sangre, en un cc, hablamos de los eritrocitos en términos de millones y los leucocitos hablamos en términos de miles, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia, hay muchos más glóbulos rojos, ¿verdad? Muchos más eritrocitos en la sangre. Entonces tenemos que estos
como son sólidos, después de un tiempo, ¿verdad? Aunque esto no se coagule, pero sí se separan solitos, ¿verdad? Se van al fondo los glóbulos rojos. Los leucocitos quedan arriba y esta porción, este líquido que ustedes observan acá, diferente en cada uno, es el plasma. Ahora, a ver, teorías. Quiero escuchar, a ver qué tanto podemos discernir de esto. Cada uno de estos tubos, obviamente, es de un paciente diferente. O sea, este es de una persona, este es de otra, de otra, de otra. A ver, ¿por qué creen que el plasma no es del mismo color en todas? Quiero escuchar ahí qué pueden inferir acerca de esto. A ver, cualquier idea es válida. ¿Por qué creen que es diferente? Por el tipo de sangre. Muy bien, un compañero dice por el tipo de sangre. O sea, ¿tú te refieres a si es O positivo o negativo o algo así? Sí, porque dicen que es más fuerte. Uno es más fuerte. Ah, bueno, tú dices que es más fuerte, dice, por el tipo de sangre, dice. Bueno, esa es una idea. ¿Alguna otra idea de por qué el plasma es diferente en cada persona? Incluso miren, por acá hay uno blanquecino. ¿Será que es solo por el tipo de sangre o habrá alguna otra variante? ¿Verdad? ¿Qué puede hacer variar esto? ¿Todas las personas nos encontraremos en el mismo estado de salud? No. No puede ser No. que tengan una enfermedad. Puede ser por una enfermedad o cosas tan sencillas como la cantidad de agua que tomamos también. Eso puede hacerlo variar. Y también, por ejemplo, cuando vemos un suero color ámbar o de un amarillo así profundo, puede hacer que la persona tenga problemas hepáticos. Cuando vemos el suero así lechoso, ¿verdad? Puede ser que se acaba de comer su libra de chicharrones y su pobre cuerpo está lidiando con la cantidad de grasa. Entonces, sí se llega a ver así. A veces unas muestras, el plasma se muestra rojizo, puede ser que se hemolizó, quiere decir que la toma de muestra fue muy agresiva o dañó tejido y se rompieron los glóbulos rojos. Cuando se rompen los glóbulos rojos se libera la hemoglobina y el plasma se tiñe rojizo. Entonces puede hacer que esa muestra no nos sirva para trabajar. Entonces hay muchas cosas que cambian según hasta de cómo tomamos la muestra del el flebotomista, ¿verdad? Desde ese punto hasta la salud de la persona. Una persona con desnutrición, por ejemplo, puede hacer que, o una persona con anemia, ¿verdad? Apenas iba a tener glóbulos rojos, ¿verdad? La cantidad disminuye. Entonces tiene más plasma que glóbulos rojos. Esas ya son condiciones de salud. Por eso es que la sangre es un gran indicador de nuestra salud. Por eso si el médico quiere confirmar que tenemos cierta enfermedad, nos manda a hacer un examen sanguíneo para poder confirmar. Entonces, esa es la importancia de poder extraer muestras sanguíneas de forma correcta y el análisis de estas. Es un gran indicador de la salud de las personas. Entonces, de eso vamos a hablar en esta unidad. Aquí sí nos vamos a tomar nuestro tiempo. O sea, ya hablamos, acá hablamos de forma general. ¿Qué hay? Pero ahora veamos bien las proporciones. Entonces, componentes de la sangre. Vamos a ver los componentes, la proporción en la que están y las funciones que realizan. Entonces, esto sí, tómese su tiempo para copiarlo bien, para entenderlo y yo lo voy a ir explicando poco a poco. Entonces, veamos. Tenemos componentes de la sangre. Tenemos una parte sólida y una parte líquida. Una parte sólida que son los elementos formes o figurados o células, que abarcan el 45% de la sangre, un poquito menos de la mitad. Entonces, imagínense, estamos hablando de un poquito menos de la mitad. Y el 55% de nuestra sangre es plasma, por eso es líquida. Es bastante espeso, tenemos casi la misma cantidad de componentes sólidos que de componente líquido, entonces por eso es bien espesa la sangre. Bueno, si no tenemos problemas de anemia, ¿verdad? Mientras más
pálida se vea, mientras menos eritrocitos hay, más posibilidades de una anemia tenemos. Entonces, por eso se hacen recuentos de células, para ver si están en las cantidades correctas. Y todavía no hemos llegado a cantidad de células. Ahorita estamos viendo de manera general los componentes. Veamos, entonces. Empecemos con lo que ya habíamos hablado antes, de lo que ya saben un poquito más. La parte de los elementos formes, es decir, las células que constituyen el 45%, tenemos a los eritrocitos. A ver, ¿cuál era el nombre común de los eritrocitos? Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Perfecto, eran los glóbulos rojos. Ahora ya sabemos que son eritrocitos. ¿Qué hacen los eritrocitos de nuestra sangre? Su especialidad, su quehacer diario y a cada instante es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Para eso se hacen, ¿verdad? Entonces, los eritrocitos son células bicóncavas, como pequeñas donitas, que han perdido su núcleo. No tienen núcleo, pero en lugar de ello logran portar la molécula de hemoglobina, que es donde se pega el oxígeno y el dióxido de carbono, y ya lo transportan. El siguiente caso, que son los leucocitos, a ver cuál era el nombre común de los leucocitos. Glóbulos blancos. Muy bien. blancos. Muy bien. Los glóbulos blancos, ¿verdad? Entonces, los leucocitos intervienen en la defensa contra las infecciones. O sea, nos da una infección de bacterias, ahí hay un tipo de leucocito defendiéndonos. Nos da una infección por un virus, pues ahí se activan también nuestros leucocitos. Le da una alergia, ahí están los leucocitos, ¿verdad? Entonces, ellos defienden contra cualquier agente patógeno, o sea, causante de enfermedad, o alguna partícula extraña que ingrese a su cuerpo, pues los leucocitos van y defienden al cuerpo. Entonces, incluso los parásitos, algunos no logran reproducirse en nuestro interior porque los leucocitos los atacan. Luego tenemos a las plaquetas. ¿Cuál es el otro nombre de las plaquetas? Lombocitos. Trombocitos. Trombocitos. Muy bien. Trombocitos, con TR al inicio, trombocitos. Muy bien, entonces, estas intervienen en el proceso de la hemostasia. Escríbale a la par y entre paréntesis que la hemostasia es la coagulación de la sangre. La hemostasia entonces es la coagulación de la sangre. Entonces, cuando a usted le salía una costra, ¿verdad? Sus pobres plaquetas ahí trabajaban un montón para hacer esa costra que uno de travieso de pequeño, ¿verdad? Luego a quitársela. Y otra vez le salía sangre. ¿Por qué? Porque ese era el tapón que hicieron las plaquetas para evitar que se siguiera saliendo la sangre de la herida. Entonces, no se quite las costras. Realmente les cuesta a su cuerpo, a las plaquetas, poder producirlas y pues evitar hemorragias. Entonces, esa es la labor que realizan las plaquetas en el cuerpo, la hemostasia. Luego, dentro de los componentes sólidos también encontramos a los nutrientes, porque la sangre también transporta nutrientes, no solo oxígeno y dióxido de carbono. Entonces ya sabemos que los eritrocitos llevan el oxígeno a todas las células del cuerpo y recogen de estas el dióxido de carbono, pero también van a llevar los nutrientes. ¿Qué nutrientes podemos encontrar en la sangre? Pues más que todo productos ya metabólicos, o sea, componentes sencillos, ¿verdad? Tenemos la glucosa, los ácidos grasos, vitaminas, hormonas que son mensajeros químicos y los productos metabólicos, o sea, productos del catabolismo o anabolismo, pues ahí se transportan por la sangre. Todo esto es lo sólido de nuestra sangre, ¿sí? Ahora, también tenemos una porción líquida. Ahora, el plasma, pues es ese líquido amarillo que vimos en los tubos anteriores, pero hay varios, este se compone de varias cosas, ¿verdad? No es solo agüita amarilla, ¿no? Sino que tiene componentes, tiene
algo importante. Entonces, vamos a trabajar, por favor, acá. El plasma se compone de agua, sales y proteínas plasmáticas. Entonces tenemos, veamos, agua es el solvente universal. Por eso les digo, incluso el color del plasma o la cantidad de plasma que tengamos en una muestra sanguínea depende si el paciente ha tomado agua el día que fue a tomarse la muestra o no. Hay gente que tiene la mala costumbre de nunca tomar agua pura, que no me gusta, que no tiene sabor, mejor una mi Coca-Cola. Entonces se mantiene deshidratada. Entonces, el agua es uno de los principales componentes del plasma. Si no tomamos agua, puede variar estas cantidades. Entonces, es un solvente para transportar las sustancias. Veamos, además de agua, el plasma contiene sales que ayudan al balance osmótico, la regulación del pH, o sea, niveles de acidez en nuestra sangre, intercambio con células. Bueno, hay muchas cosas que realizan las sales minerales o electrolitos. Entre estos tenemos al sodio, al potasio, calcio, magnesio, cloro y estos como el bicarbonato. Entonces, estos son las principales sales o electrolitos que ayudan también con la permeabilidad de la membrana. O sea, que estas sustancias ayudan a que eritrocitos puedan dar su oxígeno y recibir dióxido de carbono y a que los nutrientes pasen a través de las paredes de los vasos sanguíneos hacia las células, ¿sí? Entonces, para eso sirven los electrolitos. Cuando alguien está deshidratado, pierde alguna de estas sales y por eso tomamos un suero. Los sueros tienen electrolitos para que tengamos esto en una cantidad normal y nuestro cuerpo pueda seguir haciendo sus procesos de oxígeno, dióxido, metabolismo, ¿verdad? Entonces es importante mantenernos hidratados. Y la última que nos quedan son las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas ayudan al balance osmótico. ¿Qué es lo de ósmosis? Pues que pasen sustancias de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a la albúmina, que es un tipo de proteína. Otras proteínas ayudan a la coagulación, o sea, no solo las plaquetas. Las plaquetas también actúan, pero necesitan fibrinógeno, que es una proteína que ayuda a la coagulación o a la hemostasia. Y también tenemos las famosas inmunoglobulinas, que son proteínas para la defensa del organismo. Entonces, ahí está la IgG, IgM, IgM, bueno, hay varios tipos. Entonces son proteínas que ayudan a los leucocitos a hacer su trabajo. Entonces tenemos inmunoglobulinas, albúmina y fibrinógeno, cada una con una función específica. Esas son proteínas que podemos encontrar en el plasma. O sea que el plasma no es solo líquido, sino tiene sus propios componentes también. Y en las células podemos diferenciar todos estos componentes, o sea, en la parte sólida y en la parte líquida de la sangre. O sea, miren la complejidad de este tejido, qué tanta cosa puede haber en una sola gota de sangre. Entonces sí hay que considerarlo, ¿verdad? Tiene tanta complejidad porque sus funciones son muy variadas y muy importantes también. Entonces, voy a terminar aquí la grabación de la clase porque realmente aquí terminamos contenido del día de hoy, ¿verdad?